Tras analizar la sensibilidad en la estética trascendental, Kant pasa a la lógica trascendental. La lógica trascendental está dividida, a su vez, en la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. En la analítica nos ocuparemos del entendimiento y de cómo aplica las categorías a los objetos a los fenómenos. Es importante insistir en la distinción entre sensibilidad y entendimiento y la necesidad de que ambos vayan juntos para poder hablar de conocimiento de objetos empíricos. La sensibilidad, como hemos dicho, es la capacidad para ser afectados por los objetos, es decir, la capacidad de sentir. Y el entendimiento es la facultad de pensar o de juzgar. Pensar o juzgar es, después de todo, aplicar conceptos. Yo soy capaz, cuando tengo ante determinado fenómeno, yo puedo encontrarme que no soy capaz de pensarlo, que no sé qué pensar sobre algo. ¿Eso qué significa? Que no tengo conceptos con los cuales organizar o entender ese fenómeno. Pero cuando puedo aplicar un concepto, entonces entiendo, porque juzgo. Puedo decir, esto que tengo presente delante es un marciano o es un agujero negro. Es decir, un concepto me sirve para organizar, interpretar y darle sentido a un fenómeno. Sin el concepto, el fenómeno simplemente no es nada para mí. Es necesaria entonces esta combinación de sensibilidad y entendimiento para poder hablar de objetos empíricos. Kant dice que, que la sensibilidad, tanto la sensibilidad como el entendimiento tienen que ver, son capaces de sintetizar cosas. Es decir, en la sensibilidad se produce una síntesis, es decir, una combinación, una unión de qué? De lo dado en la sensación en las formas de la sensibilidad, espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que se da en espacio de alguna manera está sintetizado, está unificado. ¿Por qué? Por el propio espacio. ¿Por qué solo hay un espacio? Porque solo hay una sensibilidad. Lo mismo con el tiempo. Todo está unificado, está sintetizado en el tiempo, todo lo que podamos sentir. No tenemos varios tiempos paralelos en los que podemos pasar de uno a otro. ¿Por qué? Pues porque nuestra capacidad para nuestra sensibilidad es una y por lo tanto el tiempo es uno solo. Como resultado de esa síntesis de la sensibilidad en el espacio y el tiempo, tenemos los fenómenos. ¿Qué significa esto? Pues no significa más que los fenómenos son representaciones de las cosas o representaciones espaciales y o temporales. Digo este y o porque los fenómenos externos, una mesa, o correspondiente a una mesa, pues sería un fenómeno que estaría en el espacio y el tiempo, pero los fenómenos correspondientes a la sensibilidad interna, como el miedo, el hambre o cosas así, solo estarían en el tiempo. En fin, pero estas precisiones, por claridad, en lo que sigue, pues no las obviaré. La cuestión es que el fenómeno por sí mismo no constituye un objeto. El fenómeno simplemente es eso, pues una sensación en el espacio y en el tiempo, pero una sensación no es un objeto, sino que esa sensación ha de ser pensada para que como resultado de eso tengamos un objeto empírico. Si yo veo si tengo una sensación pero no le aplicara ningún concepto, pues simplemente no vería nada. Para poder ver mesas necesito tener una sensación y además necesito tener el concepto de mesa. Sin el concepto de mesa, por mucho que se me presente delante determinadas sensaciones, no podré ver las mesas. Así que siempre el objeto empírico es fenómeno más concepto. Siempre. Sin fenómenos, los conceptos son simplemente definiciones vacías. Y sin conceptos, los fenómenos simplemente pues no son nada. Son como dice Kant, la intuición sin los conceptos son ciegas y los conceptos y las intuiciones pues están vacíos. Bien, dicho esto, que sensibilidad y entendimiento tienen que ir siempre combinados para poder hablar de objeto empírico y que no habrá conocimiento allá donde la sensibilidad no consiga eh, ser pensada por un concepto y cuando el entendimiento no tenga sensibilidad que pensar, pasamos al siguiente punto. Efecto, el entendimiento es la facultad de pensar o juzgar y después de todo eso es, pensar o juzgar es unificar fenómenos bajo conceptos, como ya hemos dicho. Es decir, hay una toda multiplicidad de fenómenos que se nos pueden presentar a nuestra sensibilidad y con el concepto de triángulo en este caso pues unificamos y conseguimos entender esos fenómenos, darles un sentido. Hay que distinguir entre conceptos empíricos y conceptos puros. Como siempre en Kant, esta distinción es importante porque lo que nos interesa son los conceptos puros, dado que nuestro enfoque es trascendental.
Los conceptos empíricos son aquellos que extraemos de la experiencia, que tienen que ver con el contenido de nuestras experiencias. Por ejemplo, aquí tenemos pues, unos plátanos. El concepto de plátano sería un concepto empírico, ¿eh? Tiene que ver con el contenido. Ahora, da igual cuál sea el contenido de mi experiencia, ¿eh? Pues yo puedo ver plátanos, o puedo ver mesas, o puedo ver extraterrestres, o puedo ver a la Virgen María, ¿eh? Yo puedo tener experiencias con contenidos muy variados, pero todas esas experiencias de objetos tienen algo en común. Efectivamente, lo que tengan en común no tiene que ver con los objetos, ¿eh? Porque ya hemos dicho que el contenido de la experiencia es particular y contingente. Si encontramos algo en común en todos los objetos empíricos, quiere decir que eso tiene que ver con nuestro entendimiento. Y en efecto, con independencia del contenido de mi experiencia, siempre que veo un objeto, tiene una serie de características a las que llamamos sustancia. Todos los objetos, plátanos, mesas, planetas, son sustancias. El carácter substancial de esos objetos empíricos no depende de a dónde mire, sino que es algo que depende de mi propio entendimiento. Esos son los conceptos puros, que Kant llama categorías. Son aquellos que carecen de contenido empírico. Yo decir que algo es una sustancia, el concepto de sustancia es completamente formal, tiene un contenido. Yo no sé si es un plátano, si es una mesa, si es nada. Es decir, la palabra, el concepto de sustancia por sí mismo no tiene significado alguno, no tiene contenido. Por lo tanto, es puro. Constituye, dice, la forma o condición a priori de nuestro pensamiento. Igual que la sensibilidad tenía dos condiciones, que era espacio y tiempo, el entendimiento, que es la facultad de pensar, piensa con conceptos que dependen de él, que no ha encontrado por ahí en la experiencia, sino que pensamos todos los objetos como sustancias o como causas y efectos o según las diferentes categorías que Kant deduce. Son entonces el objeto de estudio de la analítica trascendental. Es decir, cuando estamos estudiando las categorías como la sustancia, no estamos estudiando la realidad, sino estamos estudiando al propio entendimiento, nuestra manera de entender la realidad. De hecho, de otra manera, nosotros entendemos la realidad mediante las categorías, lo cual significa que esas categorías no forman parte de la realidad, sino de nuestra manera de entenderla. En el ejemplo de la cámara de fotos, las categorías equivaldrían a algo así como el mecanismo de la cámara, que para funcionar efectivamente necesita recibir cierta información del objetivo. Bien, ¿cuántas categorías hay y cómo podemos descubrirlas? Esto es una parte especialmente compleja de la crítica de la razón pura y nosotros solo vamos a enunciarla rápidamente sin entrar en detalle porque nos llevaría demasiado tiempo y sería demasiado complejo para nuestros objetivos con este vídeo. Nosotros podemos hablar, o los juicios que podemos emitir sobre las cosas, pues pueden tener que ver con la cantidad, podemos hablar de la cantidad de las cosas, podemos hablar de su cualidad, de qué son o qué no son, podemos hablar de cómo se relacionan las diferentes cosas, o podemos hablar de la modalidad, es decir, de cómo se nos dan, si se nos dan de manera solo como posibles, si se dan como algo efectivo, que existe efectivamente o no, o si es algo necesario. En fin, la cuestión es que Kant dice que los juicios, que de alguna manera son nuestros pensamientos, que se expresan en el lenguaje, en forma de juicios del tipo pues, A es B, o A causa B, o A no es B, o A existe, o cosas así, son afirmaciones, pues todos esos juicios, independientemente de su contenido, independientemente de lo que estén afirmando, tienen una serie de presupuestos. Y esos presupuestos que tienen nuestros juicios son las categorías. Así que Kant entiende que podemos deducir todas o podemos descubrir todas las categorías que forman parte del entendimiento, insisto, no de la realidad, forman parte de nuestra manera, del mecanismo con el cual nosotros entendemos o configuramos o determinamos a los fenómenos que se nos presentan en la sensibilidad. Es decir, podemos descubrir todo eso analizando el lenguaje. Nosotros no vamos a recorrer toda esta serie de categorías, que son 12. Kant piensa que no puede haber más y que el método que ha utilizado es exhaustivo, es decir, que es un sistema que ya no puede ser ampliado. Nosotros vamos a centrarnos en dos categorías importantes, que son la categoría de sustancia y la categoría de causalidad. El caso de categoría de sustancia, Kant la deduce a partir, o la descubre a partir de los juicios categóricos. Los juicios categóricos son aquellos en los que decimos A es B. Es decir, nosotros, una forma en la que pensamos las cosas es siempre aplicando un predicado a un sujeto. Y este esquema formal puede tener muchos contenidos. Yo puedo decir la mesa es verde, puedo decir la casa es grande, puedo decir un agujero negro yo qué sé, es misterioso. Puedo atribuir
ciertas propiedades a un sujeto. Entonces, independientemente del contenido de esta atribución de unas propiedades a un sujeto, que es particular, es contingente, cada vez será un contenido distinto, todos esos juicios tienen algo en común, tienen cierta forma en común. Y esa forma es precisamente el concepto de sustancia. El concepto de sustancia y de atributos. Es decir, da igual en lo que pensemos, siempre lo pensamos como sustancia que tiene un atributo. ¿Eso qué significa? Que la categoría de sustancia no la extraemos de la experiencia. Digamos que con la experiencia rellenamos, le damos contenido a esto, pero ya nosotros ya a priori esperamos encontrar sustancias, ¿eh? Y clasificamos todo lo que percibimos como sustancias que tienen atributos. Es, pues, la categoría de sustancia una condición subjetiva, una condición que está en el propio entendimiento de los juicios categóricos. Simplemente, si no estuviéramos ya en posesión de la categoría de sustancia, no tendría para nosotros sentido decir que A es B. No tendría para nosotros sentido decir que esto es una mesa. Lo único que podríamos afirmar es que hay un cuadrado verde con unas líneas verdes más oscuras, pero no podríamos darle a esto la consistencia de una mesa con unas características. Ese esqueleto, ¿verdad?, de los juicios categóricos es algo que forma parte de nuestro entendimiento. Lo mismo se puede decir respecto a la categoría de causalidad. Uno de los juicios de los cuales efectivamente no podemos prescindir si queremos pensar nuestra experiencia y darle sentido es los juicios hipotéticos, en los que decimos que si ocurre A, entonces ocurrirá B. Como siempre, este esquema, como antes, pues puede ser rellenado o completado según la experiencia particular y contingente, ¿verdad?, en cada momento con elementos distintos. Puede decir, si suelto la tiza caerá, si le doy un puñetazo a alguien, pues se le pondrá un ojo morado, si froto una cerilla contra una superficie rugosa, la cerilla se enciende. Es decir, puedo rellenar esto con muchos diferentes contenidos en función de las diferentes experiencias. Pero lo que siempre es común, lo que está presente siempre, es que hay una causa y hay un efecto. Que los fenómenos se pueden conectar como causas y efectos. Eso está presente de forma universal y necesaria en toda mi experiencia de objetos. Por lo tanto, no forma parte del contenido de mi experiencia, sino de la forma bajo la cual yo pienso los fenómenos. Si yo careciera de esta forma de pensar, de esta categoría, simplemente tendría la experiencia de que las cosas ocurren unas antes y otras después. Pero no podría afirmar que unas causan a otras. Es muy diferente limitarse a decir que algo ocurrió antes y otra cosa ocurrió después, porque eso es una cuestión que ha pasado una vez y podría no pasar, no pasar nunca más. Eso es distinto, digo, de decir que A causa B. Cuando digo que A causa B no me limito a decir que una vez ocurrió una cosa y luego otra, sino que estoy diciendo que siempre que ocurre una cosa ocurrirá la otra. Es decir, estoy añadiendo algo a la sucesión temporal. Eso que añado es precisamente la causalidad y lo añade el propio entendimiento. No es algo que encontramos en la experiencia. Bien, Kant plantea, ahora, una vez que tenemos las categorías y un poco Kant ha defendido que las categorías son formas de nuestro entendimiento, se plantea el siguiente problema. ¿Cómo podemos aplicarlas? ¿Cómo se aplican? Veremos entonces cómo se aplica un concepto empírico, por ejemplo, el concepto de casa. Lo pondremos como ejemplo y a partir de ahí sacaremos las conclusiones para los conceptos puros. Cuando a alguien le dicen que dibuja una casa, dibuja algo más o menos así. Así. Pero luego cuando miramos lo que comprendemos que son casas, encontramos cosas mucho más complejas. Es decir, el fenómeno de la casa es algo mucho más rico. Incluso en la mayoría de los casos vivimos en casas que no se parecen ni siquiera a esto. Esto que hay aquí lo llama Kant, lo podríamos llamar el esquema del concepto de casa. Y es algo que está a medio camino entre el fenómeno y el concepto, que hace como de bisagra, que combina, que sirve para, como guía o como regla que nos permite identificar un fenómeno como un caso concreto de casa. El concepto empírico, el concepto sería algo así como la definición. Pero la definición de algo, tener la definición de algo no nos sirve para saber reconocerlo. Si yo, por mucho que tenga la definición de transistor, ¿vale?, eso no me permite reconocer un transistor cuando lo veo. Necesito algo intermedio. El esquema
tiene algo en común con el concepto y hay cierta abstracción. Como veis, falta muchos detalles, tiene cierto elemento abstracto, pero al mismo tiempo tiene algo en común con los fenómenos, y es que se representa en el espacio, ¿verdad? Tiene una representación visual. Entonces es algo intermedio. Cuando cualquier fenómeno se me presenta, yo lo comparo con mi esquema de casa, y entonces si encaja con los rasgos que yo he señalado como más importantes, pues entonces estoy en condiciones de aplicar el concepto de casa y decidir si es una casa o no es una casa. Sin este esquema, pues el concepto sería simplemente algo lógico, vacío, y la sensibilidad sería un fenómeno complejísimo y muy variado que no sabría cómo pensar. Insisto, el esquema del concepto de casa es algo intermedio necesario para aplicar el concepto al fenómeno. Y es producto, dice Kant, de la imaginación. Bien, problemas que tenemos entonces con las categorías. A diferencia de los conceptos empíricos, las categorías son conceptos puros y por lo tanto no proceden de la experiencia. Eso de entrada ya lo sabemos. Luego, el esquema de las categorías tampoco puede estar basado en la experiencia. Si las categorías tienen un esquema, ese esquema tiene que estar basado en algo independiente del contenido de la experiencia. Por lo tanto, en algo a priori. Es necesario encontrar algo que esté presente en todos los fenómenos a priori para elaborar los esquemas de las categorías. Bien, ¿qué está a priori presente en todos los fenómenos? Es decir, ¿qué elemento hay en todos, absolutamente todos los fenómenos que puedo encontrar yo ya directamente en mi sensibilidad? Como sabemos, es el tiempo. El espacio no, porque el espacio solo está presente en los fenómenos de nuestra sensibilidad externa, pero el tiempo está presente en todos, de manera que sin tiempo, sin consumir tiempo, ninguna sensación no podríamos ser conscientes de ninguna sensación. Así que el esquema trascendental, resultado ahora de la imaginación trascendental, veis que ahora todo se vuelve trascendental, tendrá que ver con el tiempo. Así que la categoría de sustancia, que será algo así como, desde el punto de vista lógico, como la relación entre el sujeto y el predicado, se relaciona con los fenómenos a través de una especie de descripción temporal, una especie de regla temporal que es relativa al tiempo que nos permitirá relacionar la sustancia con el tiempo, con los fenómenos. En efecto, el esquema trascendental es aquí la permanencia en el tiempo. Es decir, allá donde percibamos cierta permanencia, pues podemos aplicar la categoría de sustancia. Algo que no permanece, que algo que sea inestable, pues no lo consideraremos una sustancia. Y de mismo modo, la causalidad se relaciona con los fenómenos a través del esquema trascendental de la sucesión temporal. Para aplicar la causalidad necesitamos que se dé una sucesión temporal, que primero haya una cosa y luego otra. Aquellas cosas que sean simultáneas no podremos interpretarlas como causa y efecto. Y tampoco podremos considerar que es causa de algo un fenómeno que haya ocurrido después, sino solo aquellos que son anteriores. Así que estos esquemas trascendentales nos permiten a priori afirmar que las sustancias, nos permiten a priori afirmar que en nuestra sensibilidad, en nuestra experiencia, vamos a encontrar siempre sustancias y causas y efectos. Esa es la condición para poder aplicar esas categorías, dicho de otra manera. Bien, en este apartado, Kant habla de la deducción trascendental. Deducción aquí significa justificación. Es decir, nos planteamos el siguiente problema. ¿Cómo sabemos que todas nuestras experiencias encajan con los conceptos, con las categorías? ¿Cómo sabemos que no vamos a encontrarnos ninguna experiencia que sea impensable por nosotros? Esto es un asunto especialmente técnico, voy a pasar por encima porque realmente no es tan... A nosotros no podemos entrar tan profundamente, pero básicamente aquí la idea es la siguiente. Si hubiera alguna intuición, si fuéramos capaces de experimentar algo a lo que no pudiéramos aplicar en ningún concepto, simplemente no sería nada para nosotros. Sería como cuando dice intuición sin conceptos, son ciegas. Y por lo tanto no podríamos pensarlo ni ser conscientes de ellos en absoluto, dado que la condición para que algo sea una experiencia mía es que yo sea consciente de ella. A su vez, si tuviéramos conceptos a los que no les correspondiera ningún objeto, ninguna intuición, esos conceptos estarían vacíos y tampoco nos proporcionarían ningún contenido y ningún conocimiento. Así que toda experiencia que haya de ser una experiencia mía es una experiencia en la que se combinan intuiciones y conceptos. No hay experiencia con solo intuiciones, ni experiencia con solo conceptos. Necesitamos sensibilidad y entendimiento. Conocimiento objetivo, concepto de objetos, es una síntesis entre entendimiento y sensibilidad. Es decir, en la medida en que he de ser consciente de todas mis experiencias, quiere decir que mis experiencias deben ser pensadas por mí. Es imposible que yo tenga una experiencia que no impensable. Todas las experiencias las tengo que poder pensar,
si no, no sería yo consciente de ellas. Y como pensar es aplicar categorías, significa que las categorías se aplican a toda, absolutamente toda mi experiencia. Insisto en que esto es una idea que tiene un valor especialmente técnico en Kant. Nosotros podemos pasarla de momento por alto porque la argumentación es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más compleja que esto, tal y como se da en la crítica de la razón pura. Bien, pasamos entonces a plantearos la cuestión que pretendía Kant responder en esta parte de la crítica de la razón pura, en la analítica trascendental, y es que cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en física. Bien, la física se basa en ciertos principios. Esos principios tienen que ser juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Pues porque tienen que ampliar conocimientos, si no, no nos parecería interesante la física, y además han de ser universales necesarios. Los principios de la física no pueden ser simples anécdotas, sino que tienen que cumplirse con universalidad y de forma necesaria. Bien, en la medida en que son universales necesarios, quiere decir que no habla, que valen para todas nuestras experiencias, tanto para las que tenemos como para las que podamos tener en el futuro o las que podamos haber tenido en el pasado. Es decir, anticipan rasgos de nuestra experiencia, de los objetos, pero lo hacen a priori. Los principios, por ejemplo, el principio de conservación de la materia, anticipa algo, dice que da igual a dónde vayamos y que veamos. La materia siempre la cantidad de materia será constante. O el principio de causalidad dice, da igual qué objeto me presentes, yo ya sé que ese objeto estará sometido a una serie de causas y tendrá efectos. ¿Sí? Anticipan ciertos rasgos de los objetos y lo hacen a priori. ¿Cómo es posible esto? Porque no nos informan acerca del objeto en sí mismo. Si los principios de la física hablaran sobre los objetos en sí mismos, no podríamos saber nada a priori de ellos, como vimos cuando estudiamos el giro copernicano. Entonces, los principios de la física, en consecuencia, hablan acerca de las condiciones de nuestro conocimiento. Es decir, no tratan sobre el objeto en sí, sino tratan sobre nuestro conocimiento, que determina el objeto a priori. Y esas condiciones son el resultado de aplicar las categorías a los fenómenos mediante los esquemas trascendentales. Es decir, el hecho de que las categorías puedan ser aplicadas a los fenómenos a priori nos permite concluir que los juicios sintéticos a priori en la física son posibles. Es decir, que puedo saber cosas de los objetos empíricos a priori, en la medida que los objetos empíricos son el resultado precisamente de aplicar las categorías al tiempo. Vamos a poner un ejemplo de todo esto que puede resultar confuso y muy abstracto. Por ejemplo, el principio de causalidad. El principio de causalidad dice, todo fenómeno A está conectado con otro fenómeno B, que es su causa. Entonces dice, puedes preguntarle a Camus, ¿cómo lo sabes? Es decir, ¿en qué apoyas eso? ¿Lo apoyas en la experiencia? No. Eso no se apoya en la experiencia, porque este principio es universal y necesario, vale para cualquier objeto empírico. Dice todo. Entonces, ¿en qué lo apoyamos? Ha de ser en algo a priori. Entonces, como aquí estamos hablando como esto es un juicio, tenemos que partir del entendimiento. Tenemos la categoría de causalidad. La categoría de causalidad tiene el esquema trascendental de la sucesión temporal. El esquema trascendental de la sucesión temporal. Entonces, la causalidad, este esquema dice que todo aquello que esté en sucesión temporal, es decir, para aquellos fenómenos tales que uno ocurra después de otro, podemos aplicar la categoría de causalidad. Podemos interpretar uno como la causa del otro. De momento, fijaos que no estamos hablando del contenido. Yo, en un caso particular, me puedo equivocar decidiendo cuál es la causa de un efecto. Pero lo que siempre va a estar es mi exigencia de que todo fenómeno tenga una causa. Como resulta que todos los fenómenos se dan en el tiempo, yo estoy siempre legitimado para buscar una causa. Si hubiera un fenómeno que no estuviera en el tiempo, yo no podría buscar una causa, porque no habría ningún momento anterior. Pero dado que todos los fenómenos están en el tiempo, para todos ellos tiene que haber otro fenómeno B que sea su causa. Yo no sé ahora ni qué fenómeno en concreto es A ni cuál es B, porque eso ya depende del contenido de la experiencia, de qué esté tratando, es algo particular y contingente. Lo que es universal y necesario es el propio principio de causalidad, el principio, el juicio sintético a priori de que todo está condicionado por causas. Bien, ¿qué consecuencias tiene la noción kantiana de conocimiento científico entonces? Vamos a ir por partes. En primer lugar, hablemos del tema de la geometría. Los juicios sintéticos a priori de la geometría se basan en la intuición pura del espacio. Es decir, no tratan sobre la realidad misma, sino sobre una condición de nuestra sensibilidad. Pueden aplicarse a toda nuestra experiencia externa. Es decir, la geometría vale para analizar cualquier objeto empírico de nuestra experiencia externa. ¿Por qué?
porque el espacio precisamente es la condición de nuestra sensibilidad externa. ¿Mm? La medida, si lo que no vale la geometría es para la cosa en sí, pero se puede aplicar para todos los objetos empíricos. Esa es la explicación de que todas las ciencias que tratan sobre objetos empíricos, pues pueden usar la geometría, porque en el fondo la geometría trata sobre la forma sensible de todos los objetos empíricos. No puede aplicarse la geometría a la realidad en sí misma. Platón, en este caso, pues sería un metafísico dogmático para Kant, porque Platón pensaba que la matemática, los objetos matemáticos tenían realidad en sí misma. Para Kant, los objetos matemáticos de la geometría solo existen en la medida en que los construimos en nuestra intuición, como condición de los fenómenos, no como nómenos. En el tema de la aritmética, pues lo mismo. La aritmética, los juicios sintéticos a priori de la aritmética se basan en la intuición pura del tiempo. Se pueden aplicar a toda nuestra experiencia. ¿Por qué? Pues porque el tiempo forma parte de nuestra sensibilidad interna y externa. Todo lo que experimentamos puede ser cuantificado mediante la aritmética, en la medida en que toda experiencia tiene que estar necesariamente en el tiempo. Y eso es así, no porque el tiempo sea una realidad objetiva, sino porque el tiempo es la condición subjetiva de toda nuestra sensibilidad. Y en la física, los juicios sintéticos a priori de la física, que serían el fundamento de la física, los principios fundamentales de la física, pues se basan en la posibilidad de aplicar a priori las categorías a los fenómenos. Yo a priori puedo decidir que todos los fenómenos están conectados como causas y efectos, que todo fenómeno tiene una causa. Y a priori puedo decir que a priori puedo decir que todo fenómeno es sustancia, que la cantidad de materia, vamos, si la materia de ser una sustancia no puede aumentar y disminuir. ¿Por qué? Pues porque eso va en contra de los principios de mi entendimiento, en contra de la propia categoría de sustancia, que impide que las cosas se creen y desaparezcan de la nada. En fin, cuestiones que esos principios de la física son válidos para todas nuestras experiencias, porque establecen las condiciones de los objetos. Esto realmente es algo muy difícil de entender, pero una vez que se entiende, lo difícil es dejar de abandonar esta idea. Es decir, los principios de la física no tratan sobre la realidad en sí, sino que son de alguna manera los... eh, si puedo explicarlo de manera fácil, el propio entendimiento es el que diseña las características de los objetos, y ese diseño es rellenado por la experiencia. Entonces, ese diseño de los objetos que procede del propio entendimiento precisamente es el fundamento de la física. ¿Por qué? Porque la física trata sobre objetos empíricos, sobre los objetos tal y como son eh, entendidos por nosotros y tal y como son experimentados por nosotros. No son válidos esos objetos para esos principios para los objetos en sí, porque las categorías solo pueden aplicarse a través de los esquemas trascendentales que se basan en el tiempo, el cual no es una forma de los objetos en sí, sino nuestro modo de representarlos. Me explico. Si para decidir que A es causa de B, A tiene que ser anterior a B, significa que solo puedo aplicar el concepto de causalidad a lo que está en el tiempo, pero solo están en el tiempo los fenómenos, no los objetos en sí. Por lo tanto, el principio de causalidad no vale para la realidad en sí. Tampoco valdría ninguno de los otros principios de la física. Es decir, que mientras que en la física niega que pueda la materia crearse o destruirse, podría ser que en la realidad en sí la creación bien fuera posible. Pero eso es algo de lo que no podemos saber. Queda entonces la ciencia como una actividad del sujeto en la que se combinan el entendimiento y la sensibilidad para dar como resultado la experiencia empírica. Pero hay que ver que la experiencia empírica entonces está, digamos, dos veces lejos de la realidad en sí. La experiencia empírica es el resultado de, primero, una síntesis en la sensibilidad, es decir, de una síntesis en el espacio-tiempo, que luego, en otro segundo momento, ha de ser pensada por el entendimiento, aplicando las categorías. Por lo tanto, la ciencia trata sobre la experiencia empírica, pero no sobre la realidad en sí. Frente al empirismo, entonces, Kant sostendrá que el conocimiento científico es universal y necesario, dado que no se basa en el contenido de la experiencia, sino en la forma de la experiencia que está presente en todas nuestras experiencias. Pero frente al racionalismo, la universalidad y necesidad del conocimiento científico, en efecto, no se refiere al mundo en sí, sino solo a la sensibilidad. Es decir, la ciencia es un conocimiento universal y necesario, pero está limitado por la experiencia. De manera que, en principio, según esto, la metafísica no podría ser posible, ya que implicaría aplicar o tratar de entender, aplicar las categorías a los nómenos.
y hemos dicho que las categorías solo pueden aplicarse con un sentido temporal, al tiempo. ¿Cómo poder decir que un nómeno es causa de otra cosa? ¿Verdad? Que en la realidad misma hay causa si la realidad misma no es temporal. Es imposible y es contradictorio.